tardes. La doctora Laura Hernández, directora de la Defensa Pública, está con nosotros. Le deseamos las buenas tardes y la bienvenida a Sol de la Tarde, doctora. Muy buenas tardes y de verdad muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío estar aquí. Doctora, hemos convocado... acompañada de... Bueno, estoy acompañada de Jesús Franco, que es uno de mis abogados, que quiero resaltar para comenzar este programa, que Fabiola Medina, Luz Díaz y Jesús Franco son los abogados de la directora y de las demás miembros directivas de la institución, sometidas ahora a una querella penal por el presidente del Colegio de Abogados. Y quiero señalar que ellos están haciendo esta labor pro bono. O sea, se acercaron a la directora, lo que para mí fue una gran satisfacción, por lo menos uno, en medio de verse en algo tan bochornoso como uno verse en el PETCA por una querella penal, luego de un ejercicio transparente, por el que siempre nos hemos preocupado como servidor público, donde quiera que hemos trabajado, pues por lo menos ver que hay personas que miran la labor que uno hace y que sienten el compromiso de defendernos y de acompañarnos. Esto es como un espaldarazo, realmente. Qué bueno. A buena hora. Laura, vimos un documento, doctora Hernández, vimos un documento haciendo una explicación de los procedimientos. Sería bueno recrear esto, cómo se designa a la directora, luego cómo puede mantenerse en la posición, la función del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cómo se hace el concurso y luego del concurso qué pasa. Es bueno rápidamente hacer este repaso porque el presidente del Colegio de Abogados, y usted pudo oír la entrevista, mezclaba varios elementos de esto para concluir en que había una serie de irregularidades desde el primer nombramiento. ¿Cómo son los procedimientos, doctora? ¿Cómo no? Lo primero que hay que señalar, como ustedes saben, que la defensa pública nació dentro del Poder Judicial, pero la ley planteaba la independencia a partir de los 5 años. Por tanto, hasta el 2009 estuvo dentro de la Suprema Corte de Justicia. El primer concurso para la posición de director, por supuesto, y la ley así lo prevía, era un concurso que organizaba la Suprema Corte de Justicia. Luego de que se pasaba este concurso, el Consejo de la Defensa Pública, los mejores evaluados los pasaba para su nombramiento al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con el artículo 20 de la ley. Ahora, donde no llegó Surún es que el artículo 88 de la misma ley de defensa establecía que a partir de los 5 años, cuando la defensa pública ya era un organismo independiente, y además, agréguenle que luego de la reforma constitucional es un órgano constitucional, sí, estas funciones que tenía el Pleno pasan al Consejo Nacional de la Defensa Pública, que por cierto, entre otros miembros, está el colegio. Entonces, en el 2012, la directora de la Defensa Pública, de conformidad con la ley de defensa y con el reglamento de carrera de la institución, que no dicta la dirección, que dicta el Consejo Nacional de la Defensa Pública, al que pertenece, encabeza el presidente de la Suprema Corte, Finjus, el decanato de la Escuela de Derecho de la UAS, Antonio Medina, el presidente del Colegio de Abogados, un representante de los coordinadores elegido por sus pares y uno de los defensores elegido por sus pares. En el 2012 me reeligen. El reglamento, la resolución de carrera permitía una sola reelección por un nuevo periodo. Pero ¿cómo se da esta reelección? Luego de una evaluación de desempeño en que no se autoevaluó la directora, la evaluó 3 miembros del Consejo, el entonces presidente de la Suprema Corte, Jorge Suberoiza, el Finjus y la UAS, Antonio Medina, y un informe que presentan otros miembros del Consejo de la gestión de la dirección. Y en función de esto es que se puede dar la reelección. La ley de defensa solo prevé una reelección. Y es cierto que el 8 de marzo termina mi periodo. ¿Cómo se entera Surún? Por el acta del Consejo de la Defensa colgada en la página de la Defensa. Por tanto, no es nada oculto.
Sin embargo, el mismo presidente del Consejo dice, no me había percatado que había llegado ese plazo. Evidentemente tendría ya el Consejo que convocar un concurso, no la dirección. Sí. Y no lo he visto que esté demandando a los miembros del Consejo. De lo que yo formo parte, con voz pero no con voto. Lo que quiere decir que no es la dirección de la defensa, no es Laura Hernández quien puede llamar a concurso. Lo que entendemos aquí, Laura, es que vencido el plazo, percatándose el presidente, a quien él debía demandarle acción es a sus pares, a sus pares en el Consejo. Con miembros del Consejo. Con miembros del Consejo. Entonces, ¿cómo es posible que personifique entonces, el problema? Para este segundo periodo termina tu gestión. Claro. Mira, lo grave es que tampoco lee bien la ley, que en la ley nada impide que yo pueda participar en el concurso. O sea, no hay ningún impedimento, no dice, la ley no habla, es una decisión que no he tomado, pero la ley no dice poder ser reelecta por un solo periodo. Pero ahora yo nunca entiendo más mejor participar. la cosa. Es que hay una disponibilidad de cargo inmediato. Oh, ya entiendo. Pero cambiamos el... ¿Dónde está saliendo el colegio de abogados? Exacto. Hay un aspecto de lo que sea en la querella depositada por Surum, en la que él alega que en el año 2012, cuando fue reelecta la doctora Laura Hernández, ella se autodesigna. Una autodesignación porque ella firma la resolución 1-2012, que es donde consta la designación por 6 años de Laura. Y ahí es preciso aclarar, es verdad que ella firma esa acta, pero la firma porque es secretaria del Consejo. Quien sea la directora ejecutiva es a su vez secretaria del Consejo, pero no tiene voto en ese consejo, es decir, ella no votó por su reelección. Eso es algo que hay que tener bien en claro. ¿De dónde sale la acusación que hace Surum Hernández de manejo irregular de recursos? Bueno, realmente, si uno lee la querella, no sabemos dónde sale. Su argumento es alegar una designación irregular y en base a ello desprender que como ha ocupado el cargo de manera irregular desde el año 2012, porque se autodesignó o porque debió ser la Suprema Corte de Justicia y no el Consejo, desprender que entonces durante todo ese periodo, al haber sido irregular su nombramiento, todo lo que ha manejado, todo lo que ha hecho es irregular. Y claro. Que en base a eso entonces los fondos manejados también han sido irregularmente. Pero no hay un argumento lógico que arme, ¿verdad? El por qué realmente es que él alega ese uso irregular de fondos. Bueno, incluso... Habló el doctor Jesús Franco. El único anexo de su querella en el PETCA, lo único que él anexa como prueba de prevaricación de cuántos artículos ustedes puedan ver en los que se supone que hemos cometido estas violaciones, mi persona y las demás funcionarias de la institución, es el acta del Consejo colgada en la página. No hay una sola prueba. ¿Cómo es posible? O sea, el acta que está colgada en la página de la por defensa ustedes. Por nosotros. La decisión de ustedes publicada en la página del Consejo. Esa es la única prueba que aporta. No hay nada más hasta el momento que él haya aportado al PETCA. Absolutamente nada. Durante la intervención del doctor Surum Hernández aquí en El Sol de la Tarde hace algunos días, yo personalmente tuve la impresión de que él, con su intervención y su denuncia, estaba asumiendo la defensa no solo de los abogados, que él dice que son objeto de una competencia desleal por parte de la Defensoría Pública, sino de los propios abogados que forman parte de la oficina que usted representa. Mira, yo creo que él está intentando ver... No, la acusa a usted de ser una explotadora. Sí, de explotar a esos pobres muchachos, dijo su hermano. ¿Cuál es un problema? A los defensores públicos. Los que trabajan en la Defensoría Pública. Súmele
él dice que los abogados de la Defensoría Pública se han convertido en una especie de quitaempleo a la clase de quitatrabajo jurídica, que se brindan. Y después dice que son explotados que andan buscando el trabajo. Mire, dice dos cosas que son contradictorias. Sí. Por una parte dice que le quitan el empleo a los abogados privados y por otra dice que están siendo explotados por la directora, lo que es un contrasentido en sí mismo. Pero piensen que la defensa pública no gana absolutamente nada con estar cargada de casos. La defensa pública ha luchado en este país porque todos los imputados e imputadas estén lo mejor defendidos. Nuestra relación constante con el colegio y con los demás presidentes ha sido muy buena, de colaboración. Como los defensores han tenido acceso a una buena formación gratuitamente, han ido a dar clases a diplomados para los abogados. En el interior tenemos la mejor de las relaciones con las filiales. De hecho, muchos presidentes de filiales han llamado a la directora diciendo esa no es la posición de nuestras filiales, donde defensores y defensoras y los coordinadores les colaboran en su capacitación. Al contrario, ¿cuál puede ser el interés? Y somos muy respetuosos del ejercicio privado de la profesión. Y que inclusive se le ofrece de manera obsequiosa asistencia legal a personas que tienen capacidad económica para ofrecerse pagar, y para contratar que se brindan, que van a ofrecerse a disputar la asistencia legal. Lo hemos dicho y ahí están los informes anuales de la defensa pública donde se muestra cómo ingresan personas con recursos a la defensa pública por el decreto del abandono dictado por los tribunales de la República. Nosotros manejamos entre 25 a 28 mil casos anuales. De eso, entre 9 y 10 mil ingresan por el decreto de abandono de los abogados privados, a los que la defensa, y ya ustedes mismos aquí lo explicaron muy correcto, no puede negar, asistirlos, entiéndanlo, sin defensa. No hay proceso penal, por tanto habrían personas que no podrían ser juzgados, jamás. Incluso una figura que no se discute, pero eso es que yo no entiendo cómo se plantea una cosa así, de que el ejercicio privado se ve menoscabado por el ejercicio público constitucional, obligatorio, que es uno de los grandes adelantos de la sociedad para que los individuos tengan la como garante de derecho, doña, tengan la posibilidad de ser juzgados y no por falta de dinero de pagarle a los abogados esos bufetes carísimos, dicho sea de paso, porque dicho sea de paso también todos los días la justicia está más cara, es menos democrática. Entonces yo no entiendo cómo un abogado como el doctor Surún, que hasta comunista, pero permítame, ¿de dónde? Permítame agregarle algo a esto. Mire, dice uno de los coordinadores de la defensa, Cristino Lara, de Salcedo, y me encanta siempre lo que dice. Decir que la defensa pública, y lo repite mucho, y hay gente que se lo ha creído, que la defensa pública es solo para pobres. Sí. Es negar que es un derecho constitucional. Exacto. Es como decirnos a los ciudadanos, usted no puede ir a un hospital público. Claro. Usted no puede inscribir sus hijos en una escuela pública. Usted puede tomar la decisión que quiera, pero los servicios públicos y la defensa pública no es, y aquí usted se lo señalaba muy bien, no es un abogado, es un funcionario público, es el órgano constitucional llamado a asistir a todo aquel que por cualquier causa no tenga abogado. Ni la Constitución ni la Ley de Defensa habla de aquellos pobres, no es una caridad, no es una ONG, no es una iglesia, una obligación, que tiene un programa para asistir a pobres. Cuyo espíritu es garantizar el proceso. Y el abogado, porque si falta una de las partes en el proceso, el juez no puede llevar a cabo la audiencia. Claro. Por eso se lo asigna de oficio, cuando la víctima o el victimario, el imputado, no tiene con qué pagarlo. Ese servicio público
por es maña. Bueno, quizá aclarar que doctor Jesús Franco, un poquito más cerca del micrófono. Es doctor. única y exclusivamente para representar imputados en proceso penal. La Defensoría Pública no interviene en procesos civiles, comerciales, laborales, de tierra, ni nada de eso es importante. Ni incluso como actor civil o querellante en un proceso penal. Única y exclusivamente la Defensoría Pública, ese servicio público que Laura explicaba, interviene representando a imputados en procesos penales. Doctor, el Consejo se reuniría a partir de esta demanda a su director y a otros funcionarios de la institución. Bueno. Porque aquí hay un caso complejo, es un miembro del Consejo en tu condición de presidente del colegio que demanda a la directora y a otros miembros. Y el colegio mismo, porque él está usando utilizando la institución. Bueno, ¿Cómo manejar esto? En este momento, como les decía, tenía un año que no asistía a las reuniones del Consejo y se presentó el lunes, teníamos una reunión pautada mucho antes de la querella penal, y a esta sí asistió. Fue recusado por una servidora para estar, y los miembros del Consejo tienen que fallar esa recusación, porque evidentemente los miembros del Consejo, así como la defensa pública, existe un código de comportamiento ético que nos es aplicable a todos, tanto más los miembros del más alto el más alto órgano de dirección de la institución debemos modelar esa misma conducta. Un miembro del Consejo no puede estar desacreditando no solo a la directora, a alguna funcionaria, es a la institución. Y en este momento está recusado. Y hay una recusación que tendrán que fallar los demás miembros. Los miembros del Consejo con su ausencia. Con mi ausencia y la de él. Porque yo soy la recusante, pero él es el recusado. ¿Son cuántos? 7. 7. Doctor, en el tema de la demanda que ha interpuesto ante el PETCA el Colegio de Abogados. Es muy penoso esto, es muy penoso. Por su experiencia, ¿cuál usted cree que será el predecir cuál es el futuro de este caso? Porque los casos de persecución de la corrupción, de las denuncias, se toman aquí años. Esto debía estarse conociendo partiendo del dato de que no hay una base acusatoria de prueba sustentable. Claro, la querella fue depositada en el PETCA y después que uno la lee, uno no sabe, digamos, cuál es el acto de corrupción, digamos, que se alega, porque en los hechos descritos no hay ningún acto de corrupción que describe. Obviamente la prensa, y por redes sociales ha dicho otro tipo de cosas, que es lo que hablábamos anteriormente de uso irregular de fondos, etcétera. Pero en la querella no están ese hecho, no hay ese acto. No hay ningún descrito ningún acto de corrupción. Obviamente después tú citas artículos del Código Penal que sí hacen alusión a actos de corrupción, pero no hay el hecho no está descrito como tal. Obviamente está en manos del PEP, que es ese expediente. De la Procuradora Adjunta. Correcto. Quien es que deberá ahora tomar el curso del proceso. Si me preguntan a mí que cuál debería ser el devenir de eso, obviamente yo lo tengo claro. Para mí debería ser un archivo inmediato de ese expediente, pero vuelvo y digo, obviamente yo soy el abogado. Presidente de la Suprema. Pero ya hay un daño aquí. Ya hay un daño aquí causado. Sí. O sea, no hay una respuesta. ¿Cómo va a ripostar Laura a este tema? Ustedes han sopesado, porque no puede quedarse en que Surum o el colegio hagan una denuncia de esta dimensión solamente por hacer daño. No puede quedarse sus acusaciones, digamos, en prensa han, ¿verdad?, cruzado una frontera muy peligroso, entre lo permisible y no permisible, y realmente a Laura se ha sentido muy afectada. Sus ataques venían de hace mucho, esto no es nuevo, había interpuesto ya varias acciones, había hecho varias quejas el presidente. Fue un tema de campaña, pero el depósito de esta querella ante el PEPCA cruzó una línea entre retorno. Sí, doctora, para terminar, lo único es, vamos a decir que todavía estamos sopesando, digamos, qué medidas se pudieran tomar, porque evidentemente hay un perjuicio ocasionado con esta acción. Sí quiero agregar a lo que dice uno de mis abogados, o de nuestros abogados, porque lo peor es que no solamente en esta ocasión siempre ha sido contra mí, contra la institución, ahora también está contra la directora administrativa y financiera, contra la directora técnica, o sea, contra otras personas que se ven afectadas, sus familias, sus vidas,
por verse involucrado, personas que han tenido una trayectoria intachable. No hay peor abogado el que es abogado de sí mismo. Sí. Yo me estoy dejando guiar por mis abogados, pero sepan que cruzó una línea que no le vamos a permitir. Y esto no se queda sencillamente con un archivo. Nosotros tomaremos, ¿qué acciones legales? Es lo que estamos sopesando, pero tomaremos acciones legales con el nombre, o sea, aquí se tiene que acabar con el nombre de uno, es lo único que uno tiene, lo único que se va a llevar el día que se muera. Yo soy una persona con esposo, con hermanos, con padres, con suegros, hijos, con familiares que se ven afectados porque un miembro de tu familia esté supuestamente sometido por una querella penal ante el PETCA. No. Esto no tiene vuelta atrás. Bien, hay que estar claro. Bien hecho. ¿A qué? Y disculpe, quizá usted esta pregunta ya se la habían formulado mis compañeros, yo me sumé tarde a este panel, lamentablemente. ¿A qué usted le atribuye que el doctor Surún Hernández, ya no vamos a colocar junto al doctor de la presidencia del colegio, sino uno lo ve como si fuera algo personal, lo que el Surún está ejerciendo en contra de la institución y contra suya? ¿A qué usted le atribuye este ensañamiento del doctor Hernández hacia la institución y hacia usted? Mire, eso habría que preguntárselo a usted. A diferencia de él, no nos manejamos a la ligera. Ahora, definitivamente, no hay buenas intenciones cuando usted hace acusaciones sin fundamento, sin pruebas. Lo que se deja entrever es que buenas intenciones no hay. Si fuera una lucha ciudadana por el adesentamiento de alguna institución en el que se están cometiendo actos de corrupción, usted aporta las pruebas de esos actos de corrupción. Ahora, señalar en una querella penal un montón de artículos y no decir cómo se tipifican esos delitos, o esos supuestos delitos, cómo estas personas cometieron estos delitos, es una falta y una irresponsabilidad muy grave. Doctora, con permiso de la doctora, el doctor Franco, tenemos un miembro del Consejo, que es Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finju, que quiere dar su opinión. Claro. Bienvenido, Sergio Tulio. Muy buenas tardes a todos y nada, Cristian, gracias por llamar. No, yo pienso lo siguiente, yo creo que la sociedad dominicana debe de estar muy pendiente a este cambio. Laura Hernández es una servidora pública que tiene 22 años en el servicio público. Un servicio intachable. Laura Hernández es una de las personas que ha trabajado en todo lo que son los programas de evangelización en este país, desde la Casa de la Anunciación. Laura Hernández, desde que estuvo en la escuela, ha venido destacándose por su hoja de servicio y por su comportamiento. Yo lo digo porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, con nuestras acciones. Y la verdad es que lo que está sufriendo la familia de Laura Hernández ahora mismo, pero Dios, primero porque la conoce y sobre todo porque no entienden, no hay forma de que entiendan qué es lo que está pasando, qué fue lo que se le hizo. Es una cosa descomunal. Y ojalá esta sociedad aprenda de situaciones como estas. Son las cosas que no pueden pasar en un país como nosotros. O sea, Laura Hernández ni siquiera nunca ha firmado un cheque en la defensa pública. Y Laura Hernández, de una u otra forma, lo que ha venido es aportándole a esa institución. Y yo quería hacer esta llamada porque yo creo que también nosotros en este país tenemos que poner las cosas en su lugar. Y Laura Hernández no se merece que la hayan desconsiderado. Así mismo. Es así. No se lo merece. Porque tu vida, lo que ha sido tu hoja de servicio, es su principal obra. Así. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la gente que le ha venido aportando a las instituciones, pero sobre todo a aquellas que se han sabido comportar. Ese es el caso de ellos.
Gracias, Servio Tulio. Servio Tulio, muy bien. Gracias, Servio Tulio. Gracias, de verdad. Servio Tulio Castaños, miembro del Consejo de la Defensa Pública, también que ha sido mencionado. 100%. Sí, fue mencionado también por Surún 100%. en su participación en este programa. Entonces, para redondear, ustedes están examinando la querella. Luego de esta, no importa si hay, aunque haya archivo, ustedes van a ponderar las acciones contra el acusador actual, contra Surún. Eso es. Correcto. Estamos en esa fase. No podríamos ahora mismo decir qué es exactamente lo que vamos a hacer, pero estamos examinando qué vías tomar por el daño, digamos, al nombre, a la reputación, no solo de Laura, sino de otros funcionarios, porque la querella, como hemos mencionado varias veces, incluye a otros funcionarios de la Defensoría Pública. Doctora, el mensaje final a los defensores públicos. Bueno, el mensaje es que nosotros no podemos estar distraídos, a los miembros, a lo interno de la institución, distraídos en estos ataques infundados y perder de vista cuál es el norte de la institución y cuál es nuestro compromiso como servidores públicos, es seguir haciendo nuestra labor. Yo en el día de hoy teníamos reunión con los coordinadores del interior y en eso estábamos. Y hemos estado empeñados, evidentemente defendiendo nuestro buen nombre, pero sin descuidar la labor por la que nos pagan los ciudadanos de este país, por la que nos pagan. Y entonces, seguir haciendo el buen trabajo que ha distinguido a la institución, y si algún pecado ha tenido la institución es que se ha construido una institución pública con calidad de servicio, donde tratamos de inculcar mística, vocación de servicio, y donde los seres humanos que llegan a esta institución no son expedientes, son personas. Y se le da el trato digno que merece cualquier persona, independiente de su condición económica o social. Gracias a la doctora Laura Hernández, directora de la Defensa Pública, y su abogado Jesús Franco. Muy bien. Les damos las gracias. Nosotros continuamos. Cambio y fuera, Mauricio.